Un poderoso millonario humilló a su propio nieto al abofetearlo frente a todos los invitados durante su fiesta de cumpleaños. La escena dejó a todos los presentes paralizados por el horror, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Pero lo que nadie imaginaba era lo que ocurriría instantes después. ¿Qué fue lo que pasó a ese hombre conocido por su frialdad y autoridad? Hola y bienvenida a Voces del Alma. La siguiente historia es completamente ficticia y está diseñada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión. La celebración del cumpleaños número 5 de Emiliano era un espectáculo de opulencia. El enorme salón de eventos en Monterrey estaba decorado con globos dorados y plateados, mesas cubiertas con manteles de seda y flores exóticas importadas de otros países. Había música en vivo, un pastel de varios niveles adornado con figuras de azúcar, y un espectáculo de marionetas que había sido contratado especialmente para los niños invitados. Todo parecía un sueño para cualquiera que lo viera desde afuera, pero dentro de esas paredes relucientes, el ambiente se tornó gélido en un instante que nadie olvidaría. Julián Montes, el hombre más poderoso y respetado de la ciudad, conocido por su autoridad incuestionable y su fortuna descomunal, se encontraba de pie en el centro del salón. Vestido impecablemente con un traje hecho a medida, irradiaba una mezcla de control y frialdad. Emiliano, su nieto, era el centro de atención. Un niño pequeño, con mejillas redondas y ojos brillantes, sostenía en sus manos un juguete nuevo que acababa de abrir. Sin embargo, un movimiento torpe del niño provocó que uno de los adornos del costoso pastel cayera al suelo. Fue un accidente insignificante para cualquiera, pero no para Julián. En cuestión de segundos, Julián avanzó hacia el niño con una velocidad que sorprendió a todos los presentes. En medio del bullicio, su mano levantada cruzó el aire y aterrizó con fuerza en la mejilla de Emiliano. El sonido del golpe resonó como un trueno en el salón, apagando la música, las risas y cualquier vestigio de alegría. Emiliano, desconcertado y con la mejilla roja, comenzó a llorar. Su llanto era agudo, desgarrador, y llenó el espacio como un eco interminable. El impacto del golpe no solo fue físico para el niño, sino emocional para todos los presentes. Los invitados, hombres y mujeres de la alta sociedad, intercambiaban miradas de incredulidad y horror. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Julián Montes, el hombre cuya autoridad nadie osaba cuestionar, había cruzado una línea que no tenía retorno. Su imagen de perfección y control se derrumbó en un instante frente a los ojos de todos. Camila, la madre de Emiliano, se quedó paralizada. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que ella pudiera detenerlas. Quería correr hacia su hijo, abrazarlo, protegerlo, pero una mezcla de miedo y confusión la mantenía anclada al suelo. Durante años había visto cómo su padre imponía su voluntad sobre todos, pero jamás pensó que podría llegar a hacer algo así con su propio nieto. El salón, lleno de lujos y riquezas, se transformó en un escenario de tensión insoportable. Los niños invitados se escondieron detrás de sus padres, algunos adultos bajaron la mirada, mientras que otros observaban a Julián con una mezcla de temor y desdén. Nadie se atrevió a decir una palabra. Había algo en la figura de Julián que paralizaba a todos. Era un hombre que había construido su imperio con una disciplina férrea, que no toleraba errores, y cuya mirada bastaba para silenciar cualquier oposición. Julián, al principio, parecía imperturbable. Su rostro no mostraba emoción alguna, como si el golpe hubiera sido una reacción mecánica, inevitable. Sin embargo, a medida que el llanto de Emiliano continuaba, algo cambió en su expresión. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, comenzaron a llenarse de una sombra de duda, de algo que pocos habían visto en él, vulnerabilidad. Sus labios temblaron ligeramente, y por un breve momento, pareció que el hombre implacable que todos conocían estaba luchando contra una tormenta interna. Las piernas de Julián, que siempre parecían firmes como el acero, comenzaron a temblar. En un acto que nadie esperaba, cayó de rodillas en medio del salón. Su cuerpo, rígido como una estatua, se desplomó como si el peso de algo invisible lo hubiera derrotado. Entonces, para sorpresa de todos, comenzó a llorar. No era un llanto discreto ni contenido, sino un llanto desgarrador, lleno de un dolor que parecía provenir de lo más profundo de su ser. El sonido de su llanto llenó el espacio, y por primera vez, los invitados no supieron cómo reaccionar.
Algunos se sintieron incómodos, otros movidos por la escena, pero todos compartían la misma incertidumbre. El hombre que había construido su imagen sobre la base de la fuerza y la autoridad estaba ahora de rodillas, roto, mostrando una humanidad que nadie había visto antes. Julián lloraba como un niño perdido, como alguien que acababa de darse cuenta de algo que lo devastaba. Camila, aún con lágrimas en los ojos, observaba a su padre desde la distancia. Había algo en esa escena que la conmovía, pero también la llenaba de preguntas. No entendía qué podía haber llevado a Julián a actuar de esa manera ni qué era lo que lo había derrumbado tan repentinamente. Su mente estaba llena de confusión y dolor, mientras sostenía a Emiliano, que seguía llorando en sus brazos. El salón, antes un símbolo de lujo y éxito, ahora parecía un lugar frío y vacío, cargado de emociones crudas y sin resolver. La fiesta que debía ser un recuerdo feliz para Emiliano se había convertido en un momento que marcaría a todos los presentes para siempre. Nadie sabía qué pasaría después, pero algo era claro, nada volvería a ser igual. Julián seguía llorando, ajeno a las miradas de los demás. No importaban las opiniones de los invitados, ni los murmullos que empezaban a llenar el salón. En ese momento, solo existía el peso de lo que acababa de hacer y la realización de algo que lo había destrozado desde dentro. Los invitados, atónitos por lo ocurrido, comenzaron a retirarse en silencio, evitando el contacto visual entre ellos. La atmósfera de lujo y celebración que había reinado durante toda la tarde se desvaneció, dejando un rastro de incomodidad y tensión en el aire. Camila, sosteniendo a Emiliano en brazos, no pudo apartar la vista de Julián. Su padre, ese hombre al que había temido y admirado durante toda su vida, estaba ahora derrumbado en el suelo, murmurando palabras que apenas eran audibles entre sus sollozos. Julián seguía arrodillado en el centro del salón, sus hombros sacudidos por un llanto que no podía controlar. Las lágrimas caían por su rostro como un torrente inagotable, empapando el cuello de su camisa. Sus manos temblaban, aferrándose al suelo como si buscara algo a lo que aferrarse, algo que pudiera sostenerlo en medio de ese colapso que lo consumía. Su voz, rota y temblorosa, comenzó a pronunciar frases inconexas que hicieron que Camila, a pesar de su propio dolor y confusión, se acercara lentamente. Entre sollozos, Julián habló de un recuerdo que había mantenido enterrado durante décadas. Mencionó una imagen de su infancia, un momento que nunca había compartido con nadie. Cuando tenía 5 años, su padre, un hombre severo y autoritario, lo golpeó frente a todos durante una reunión familiar. Había sido un castigo desproporcionado por un accidente insignificante. El pequeño Julián, en ese entonces, había derramado una copa de vino sobre el mantel blanco que adornaba la mesa principal. El golpe fue inmediato, brutal, y dejó una marca no solo en su piel, sino en lo más profundo de su ser. Mientras relataba ese episodio, los sollozos de Julián se hicieron más intensos. Describió cómo el salón, lleno de risas y música en aquel entonces, se había quedado en un silencio sepulcral, exactamente como ahora. Recordó las miradas de los invitados, algunas de desaprobación, otras de indiferencia, pero ninguna de consuelo. Nadie había intervenido para defenderlo, ni siquiera su madre, que permaneció en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, exactamente como Camila lo estaba haciendo ahora. Ese momento, confesó Julián entre lágrimas, lo había marcado para siempre. Fue el inicio de una coraza que comenzó a construir a su alrededor, una barrera invisible pero infranqueable que lo protegía del mundo exterior. A medida que crecía, aprendió que la única manera de sobrevivir era imitar a su padre. Se convirtió en un hombre frío, calculador, incapaz de mostrar debilidad. Cada éxito que acumulaba, cada reconocimiento que recibía, era una forma de demostrarle al mundo que no necesitaba de nadie. Pero ahora, frente a su hija y su nieto, esa máscara que había llevado durante toda su vida se estaba desmoronando. Camila lo observaba con el corazón roto. Nunca había visto a su padre en ese estado. Para ella, Julián siempre había sido un hombre imponente, alguien cuya presencia llenaba cualquier habitación y cuya palabra era incuestionable.
pero en ese momento no podía ver al hombre fuerte y poderoso que había conocido toda su vida. Lo que tenía frente a ella era un ser humano vulnerable, consumido por el peso de su pasado. Julián levantó la vista, sus ojos hinchados y enrojecidos encontraron los de Camila. En ese intercambio silencioso, parecía suplicarle algo que no podía poner en palabras. Tal vez era perdón, tal vez comprensión, o tal vez simplemente buscaba que alguien compartiera ese dolor que había cargado durante tantos años. Pero Camila, aunque conmovida, no podía ignorar lo que acababa de suceder. El golpe que le había dado a Emiliano no solo era imperdonable, sino que también revelaba una parte de Julián que ella no podía comprender. Con voz entrecortada, Julián confesó que el acto de golpear a su nieto lo había horrorizado. No solo por el daño que le había causado al pequeño, sino porque, en ese instante, había sentido que se había convertido en su propio padre, el hombre al que había jurado nunca parecerse. Esa realización, explicó, lo estaba destrozando desde adentro. Toda su vida había trabajado para alejarse de ese recuerdo, para construir una identidad que lo diferenciara de su padre. Pero ahora, en un momento de ira, había repetido exactamente el mismo patrón que tanto había odiado. Los sollozos de Julián volvieron a llenar el salón. Su cuerpo parecía encogerse con cada palabra que pronunciaba, como si estuviera siendo consumido por el peso de su propia culpa. Camila quiso decir algo, cualquier cosa, pero no encontraba las palabras adecuadas. Todo lo que podía hacer era quedarse allí, inmóvil, sosteniendo a Emiliano mientras su padre se enfrentaba a los demonios de su pasado. Los últimos invitados se habían retirado, dejando el salón vacío y en penumbras. Las luces brillantes que habían iluminado la fiesta ahora parecían demasiado intensas, exponiendo cada rincón de un espacio que antes había estado lleno de alegría pero que ahora estaba impregnado de una tristeza palpable. Camila se dio cuenta de que, a pesar de todo el lujo y la riqueza que rodeaban a su familia, había un vacío en el corazón de Julián que ni el dinero ni el poder podían llenar. Julián, con la voz apenas audible, repitió una y otra vez que no quería ser como su padre, que había pasado toda su vida tratando de ser diferente. Pero en su interior, sabía que había fracasado. Ese golpe, ese instante de ira, había derribado todo lo que creía haber construido. Mientras seguía de rodillas en el suelo, con las lágrimas aún cayendo por su rostro, parecía ser un hombre completamente derrotado. Camila, aún sin saber qué decir, dio un paso atrás. Sus propios sentimientos estaban en conflicto. Por un lado, sentía compasión por su padre, por ese hombre que ahora estaba mostrando una humanidad que ella nunca había visto. Pero, por otro lado, no podía olvidar el dolor de Emiliano, ni el impacto que ese momento tendría en el pequeño. Su corazón estaba dividido entre el amor y el dolor, entre el pasado y el presente. El salón quedó en completo silencio, salvo por los sollozos de Julián que se iban apagando poco a poco. Camila sabía que ese instante sería un punto de inflexión, no solo para su padre, sino para toda la familia. Pero lo que no podía imaginar era cómo esa revelación del pasado cambiaría todo lo que ellos conocían sobre sí mismos y sobre el hombre que alguna vez habían creído invencible. Camila decidió llevar a Emiliano lejos del salón, pero cada palabra pronunciada por su padre se quedaba suspendida en el aire, pesando como una verdad ineludible. Esa noche, mientras el bullicio de la fiesta se disipaba y las luces del salón se apagaban, Julián se encerró en su estudio, un espacio frío y calculadamente organizado, reflejo de la vida que había construido. Las paredes estaban decoradas con fotografías cuidadosamente enmarcadas, testigos de su éxito, reuniones empresariales, portadas de revistas financieras, trofeos de reconocimiento a su implacable liderazgo. Pero, entre todas esas imágenes, no había rastro alguno de su familia. El silencio del lugar lo envolvía, pero no era un silencio pacífico, era el eco de decisiones que, en su momento, había considerado necesarias. Julián se dejó caer en el sillón de cuero negro, sus manos temblaban mientras se deslizaban por su rostro. Recordó la mirada de Camila cuando lo confrontó esa noche, una mezcla de decepción y dolor que lo atravesó de manera inesperada. Había pasado años construyendo una muralla entre él y las emociones ajenas,
creyendo que el poder y el dinero eran suficientes para mantener a salvo lo que amaba. Sin embargo, esa barrera ahora parecía frágil, como si un simple soplo pudiera derrumbarla. Miró alrededor del estudio, buscando algo que lo distrajera, pero solo encontró más recordatorios de lo que había perdido. Su mirada se detuvo en un portarretrato que no recordaba haber colocado allí. Era una foto antigua, de cuando Camila era una niña. Estaba sentada en el césped de un parque, riendo, mientras él se encontraba detrás de ella, mirando su teléfono. En ese momento, la imagen no le decía nada más allá de su propia dedicación al trabajo, pero ahora lo golpeó con fuerza. No podía recordar el sonido de la risa de su hija en ese día, ni tampoco el motivo por el que habían ido al parque. La memoria estaba vacía, eclipsada por llamadas de negocios y correos electrónicos urgentes. La herida que nunca cerró comenzó a palpitar con más intensidad. Era una sensación que había reprimido durante años, un peso que había aprendido a ignorar. Julián cerró los ojos y la imagen de su padre apareció en su mente. No era una visión amable, su rostro rígido y severo le recordaba el hombre que lo había moldeado, pero también el hombre que más había temido. Las palabras de su padre resonaron como un eco lejano, recordándole que el éxito se mide por la fuerza y la disciplina, no por las conexiones emocionales. Durante toda su vida, Julián había seguido ese mandato como una ley inquebrantable, pero ahora se preguntaba si había cometido un error fatal. El recuerdo más vívido de su infancia emergió sin permiso. Tenía 8 años y había roto un jarrón en la sala principal de la casa. Su padre lo había castigado severamente frente a los empleados, no por el valor del objeto, sino por lo que consideraba una falta de control y disciplina. Julián creció creyendo que la vulnerabilidad era una debilidad que no podía permitirse. Ahora, al mirar la foto de su hija, comprendió que ese mismo paradigma lo había llevado a alejarse de ella y de todo lo que realmente importaba. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero el sueño parecía un lujo inalcanzable. Se levantó del sillón y comenzó a recorrer el estudio. Cada paso lo acercaba más a una verdad incómoda. En las repisas había libros de liderazgo y estrategia, pero ninguno sobre paternidad o relaciones personales. En un rincón había un pequeño baúl que no había abierto en años. Lo tomó con cierta resistencia, como si algo en su interior le advirtiera que no debía enfrentarlo. Sin embargo, lo abrió y encontró una serie de cartas y dibujos que Camila había hecho para él cuando era niña. Cada uno estaba lleno de colores y palabras de cariño, pero lo que más le impactó fue una carta en particular. Era un dibujo de una niña pequeña y un hombre de traje. La niña tenía un corazón en la mano, mientras que el hombre sostenía un maletín. Julián se derrumbó al suelo, sosteniendo la carta como si fuera una reliquia sagrada. Por primera vez en años, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. El peso de las decisiones que había tomado se sentía insoportable. Había sacrificado momentos irreemplazables por una promesa vacía de éxito y reconocimiento. Recordó el golpe que había dado a Emiliano esa noche y cómo la furia se había apoderado de él. No solo había herido físicamente a su nieto, sino que había revivido un ciclo de violencia y control que juró no repetir. Se dio cuenta de que no solo había lastimado a Emiliano, también se había lastimado a sí mismo al convertirse en lo que más despreciaba. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos cálidos, pero Julián seguía en el suelo, rodeado de recuerdos que parecían cobrar vida. El vacío que sentía era indescriptible. Había alcanzado el éxito que siempre soñó, pero ahora, al enfrentarse al miedo real de perder a su hija y a su nieto, entendió que todo lo que había acumulado era insignificante. Su fortuna no podía comprar el tiempo perdido, ni borrar los errores que lo atormentaban. La herida que nunca cerró estaba más abierta que nunca, y Julián sabía que enfrentaría consecuencias que no podía controlar. Esa noche, Julián cayó en la cama exhausto, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Las palabras de su hija, los gritos de Emiliano y el eco de su propia voz resonaban en su cabeza como si el momento se estuviera repitiendo en un bucle interminable. Cerró los ojos intentando escapar, pero el peso de la culpa era una sombra que no lo dejaba en paz.
El cansancio lo venció, y sin darse cuenta, fue arrastrado a un sueño que no era como cualquier otro. Era un lugar nebuloso, un espacio que parecía existir entre lo real y lo imaginario. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. De pronto, vio a un hombre parado frente a él. Su figura era inconfundible, a pesar del tiempo que había pasado desde la última vez que lo había visto. Era su padre, con el mismo semblante duro y autoritario que había marcado su infancia. Julián sintió un nudo en el estómago, como si volviera a ser un niño pequeño esperando el regaño que sabía que estaba por venir. Su padre no dijo nada al principio, solo lo miró con una expresión de profundo reproche, una mirada que parecía atravesarlo hasta lo más profundo de su ser. La escena cambió repentinamente. Ahora estaban en el despacho de su padre, un lugar que Julián conocía bien, pero que no había visitado en años. Todo estaba tal como lo recordaba, los muebles de madera oscura, el aroma a cuero de los sillones, y sobre el escritorio, un reloj antiguo que su padre siempre cuidaba con esmero. Julián se vio a sí mismo como un niño, parado frente al escritorio con la cabeza baja, mientras su padre lo reprendía por un error que ya ni siquiera podía recordar. Podía sentir el miedo y la vergüenza, emociones que había enterrado bajo años de éxito y aparente fortaleza. Su padre finalmente habló, pero sus palabras no eran las que Julián esperaba. No lo acusaba de ser débil ni de haber fallado en alcanzar sus metas, sino de algo mucho más profundo. Le recriminó no haber aprendido nada de su dolor, de haber perpetuado el mismo ciclo de frialdad y desconexión que había marcado su relación. Julián intentó responder, justificar sus acciones, pero su voz no salía. Era como si algo lo estuviera asfixiando, como si el peso de sus decisiones le hubiera robado incluso el derecho a defenderse. La escena cambió nuevamente. Ahora estaban en una sala vacía, iluminada únicamente por una luz tenue que parecía venir de ningún lugar en particular. Su padre seguía ahí, pero esta vez parecía más viejo, más frágil, como si el tiempo hubiera cobrado una deuda que Julián nunca había notado. Lo miró directamente a los ojos y le advirtió, con una voz cargada de gravedad, que si no cambiaba su camino, estaba condenado a vivir una vida de soledad. Las palabras resonaron en el aire como un eco interminable, llenando el espacio con una sensación de inevitabilidad que lo aterrorizaba. Julián quiso acercarse, tocar a su padre, pero cada paso que daba lo alejaba más. Intentó correr, pero el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Gritó, pero su voz era apenas un susurro. La figura de su padre se desvaneció lentamente, dejándolo solo en aquel lugar vacío. El silencio era ensordecedor, y Julián sintió un miedo que nunca había experimentado antes. Era un miedo que no venía de amenazas externas, sino de dentro de él mismo, de las verdades que había ignorado durante tanto tiempo. Despertó de golpe, empapado en sudor y con el corazón latiendo con fuerza descontrolada. Miró alrededor de su habitación, intentando orientarse, pero todo parecía fuera de lugar. El sueño había sido tan vívido, tan real, que por un momento creyó que su padre realmente había estado allí. Una sensación de urgencia se apoderó de él, una necesidad incontrolable de hacer algo, de cambiar, pero no sabía por dónde empezar. El reloj marcaba las 4 de la madrugada, pero el tiempo parecía irrelevante. Julián se levantó de la cama y caminó hacia el espejo. La imagen que vio lo sorprendió. Su rostro, que siempre había considerado como el de un hombre exitoso y en control, ahora parecía cansado, desgastado, como si el peso de los años y las decisiones lo hubiera alcanzado de golpe. La advertencia de su padre seguía resonando en su mente, una sombra que no podía ignorar. Al amanecer, Julián se despertó con un peso en el pecho que lo hacía difícilmente respirar. Los recuerdos del sueño de la noche anterior todavía estaban frescos en su mente. Su padre, su rostro de reproche y la advertencia sombría de que, si no cambiaba, perdería a todos los que alguna vez le importaron. La urgencia que había sentido al despertar no desapareció con la luz del día. De hecho, se intensificó al mirar alrededor de su lujosa habitación y darse cuenta de que, a pesar de todas las comodidades y riquezas que había acumulado,
estaba solo. Julián sabía que no podía ignorar lo que había pasado el día anterior. Las lágrimas de Emiliano, el enojo de Camila, su propia impotencia al ver cómo la distancia entre él y su familia crecía cada vez más. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, pero no del tipo que podía controlar con su dinero o su influencia. Era un miedo más profundo, un vacío que ni siquiera entendía del todo. Después de un rato, decidió que no podía quedarse cruzado de brazos. Si algo había aprendido de su padre, era que cualquier problema se enfrentaba de frente, aunque esta vez no sabía si tendría el coraje suficiente para hacerlo. Pasó el resto de la mañana planeando sus acciones. Quería demostrarles a Camila y Emiliano que estaba dispuesto a cambiar, que podía ser diferente. Su mente se llenó de ideas, regalos, palabras de disculpa, cualquier cosa que pudiera arreglar lo que había roto. A media tarde, se dirigió a una tienda exclusiva en busca de juguetes y ropa para Emiliano. Caminaba por los pasillos con determinación, seleccionando cada artículo con cuidado. Quería que todo fuera perfecto, que nada faltara en su intento de enmendar el daño que había causado. Escogió un tren eléctrico, un balón de fútbol y varios libros infantiles que creyó que le gustarían a su nieto. Para Camila, eligió un collar de oro delicado, algo que, según él, simbolizaría su intención de reparar la relación. Con las bolsas llenas en el asiento trasero de su auto, Julián condujo hacia la casa de su hija. Durante el trayecto, sus pensamientos se convirtieron en un torrente de emociones contradictorias. ¿Y si Camila no lo perdonaba? ¿Y si Emiliano lo rechazaba de nuevo? Pero también estaba la posibilidad de que esta vez todo fuera diferente, de que su gesto fuera suficiente para abrir una puerta que había estado cerrada durante años. Al llegar a la casa, estacionó frente al portón y bajó del auto con las manos temblorosas. No estaba acostumbrado a sentirse vulnerable, pero ese día era distinto. Caminó hacia la puerta con las bolsas en las manos y tocó el timbre. El sonido resonó en el interior de la casa, y por un momento, todo estuvo en silencio. Luego escuchó pasos acercándose. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba que la puerta se abriera. Cuando Camila habló desde el otro lado, su voz era firme, pero también había un tono de tristeza que Julián no pudo ignorar. Ella le preguntó qué quería, y él comenzó a hablar. Le dijo que estaba allí para disculparse, que había reflexionado sobre sus errores y que quería ser parte de la vida de Emiliano. Su voz se quebró mientras le decía que no quería repetir los errores de su padre, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrarles que había cambiado. Pero Camila no abrió la puerta. Desde el otro lado, le respondió con palabras que lo dejaron helado. Le dijo que su amor por Emiliano era incondicional y que haría cualquier cosa para protegerlo, incluso mantenerlo alejado de alguien que pudiera lastimarlo, aunque ese alguien fuera su abuelo. Julián intentó insistir, pero Camila fue clara. No era cuestión de regalos ni de promesas vacías. Lo que ella y Emiliano necesitaban era una muestra real de cambio, algo que, hasta ese momento, él no había demostrado. Las palabras de Camila resonaron en la mente de Julián como un eco interminable. Por primera vez en su vida, entendió que el poder, ese que siempre había usado como una herramienta para conseguir lo que quería, no le serviría para recuperar a quienes realmente amaba. Se quedó de pie frente a la puerta durante varios minutos, esperando que Camila cambiara de opinión, pero los pasos que se alejaron le dejaron claro que no lo haría. Con el peso de la derrota en los hombros, Julián regresó al auto. Las bolsas con los regalos seguían en el asiento trasero, intactas, como un recordatorio de su fracaso. Mientras conducía de regreso a su casa, su mente estaba inundada de pensamientos. Había creído que un simple gesto sería suficiente, pero ahora comprendía que el daño que había causado requería mucho más que eso para ser reparado. Al llegar a casa, dejó las bolsas en el suelo de la sala y se dejó caer en el sofá. Miró alrededor, al lujo que lo rodeaba, y por primera vez sintió que todo era vacío, insignificante. Recordó las palabras de su padre en el sueño, la advertencia de que estaba condenado a una vida de soledad si no cambiaba. Ahora entendía el significado de esas palabras con una claridad dolorosa.
Había perdido algo más valioso que cualquier riqueza, y no sabía si era posible recuperarlo. En la vasta soledad de su mansión, Julián se encontraba en un estado de constante introspección. Las paredes, antes testigos de su orgullo y opulencia, ahora se sentían como una prisión que amplificaba su arrepentimiento. Los días pasaban lentamente, llenos de recuerdos que no podía ignorar. Cada rincón de su hogar parecía guardar ecos de su infancia, de una época en la que la presencia de Clara era su único refugio ante la dureza de su padre. Sin embargo, esos recuerdos, que antes traían un destello de calidez, ahora lo llenaban de culpa. Sabía que su comportamiento hacia Emiliano había sido una réplica cruel de lo que él mismo había soportado, y esa realización lo atormentaba. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de las enormes ventanas, el sonido del timbre rompió el silencio. Julián se sobresaltó. No esperaba visitas, y rara vez alguien llegaba sin anunciarse. Caminó hacia la puerta con paso lento, su mente repasando posibles explicaciones. Cuando la abrió, se encontró con una figura que no había visto en años, pero que era inconfundible. Allí estaba Clara, más envejecida pero con la misma presencia imponente que recordaba. Su cabello ahora blanco estaba recogido en un moño sencillo, y su mirada, aunque cálida, llevaba un peso de determinación que hizo que Julián se sintiera pequeño de inmediato. Clara entró sin esperar invitación, como si el tiempo no hubiera pasado y aún tuviera la misma autoridad que en su juventud. Sus ojos recorrieron la habitación, como si buscara algo, o tal vez como si recordara los años que había pasado allí, limpiando, cuidando y, en ocasiones, siendo el único consuelo de un niño que había crecido rodeado de lujo pero carente de amor. Julián, por su parte, no sabía cómo reaccionar. La presencia de Clara le traía una mezcla de nostalgia y vergüenza. Sin rodeos, Clara comenzó a hablar. Le dijo que había escuchado lo que había pasado con Emiliano y Camila, y que sentía que era su deber enfrentarlo. Sus palabras no eran un simple reproche, eran una llamada de atención que lo desarmó por completo. Le recordó cómo, cuando era niño, solía esconderse detrás de ella para evitar los gritos y golpes de su padre. Le habló de las noches en que lo consolaba mientras lloraba, preguntándose por qué no era suficiente para ganar el amor de su progenitor. Le recordó cómo, en esos momentos, ella le decía que algún día sería un hombre diferente, que rompería el ciclo de dolor y construiría una vida llena de amor y comprensión. Julián escuchaba en silencio, incapaz de encontrar palabras para defenderse. Cada frase de Clara era como un espejo que le mostraba la realidad de lo que había hecho. Ella continuó, diciéndole que, al actuar con Emiliano de la misma manera en que su padre había actuado con él, estaba perpetuando un ciclo de sufrimiento que prometió romper. Sus palabras eran duras, pero no carecían de verdad. Julián sintió que cada una de ellas lo atravesaba, como si fueran puñales dirigidos directamente a su conciencia. Clara no levantó la voz ni una sola vez, pero su tono firme y seguro dejó claro que no estaba allí para consolarlo. Le dijo que el dinero y el poder que tanto valoraba no significaban nada si no era capaz de usarlos para bien. Le recordó que Emiliano era solo un niño, vulnerable y lleno de inocencia, que no merecía cargar con las cicatrices emocionales que Julián le estaba imponiendo. Cada palabra era un recordatorio de las promesas que Julián había hecho en su infancia, pero que había olvidado a medida que su ambición lo consumía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián evitó la mirada de Clara, incapaz de sostener el peso de su juicio. Finalmente, con voz temblorosa, intentó explicarse. Le habló de sus intenciones, de cómo había querido proteger a Emiliano y de cómo sus acciones habían sido mal interpretadas. Pero Clara no aceptó excusas. Le dijo que el amor no se demostraba con control ni con imposiciones, sino con paciencia, empatía y sacrificio. Le recordó que Emiliano no necesitaba un abuelo poderoso, sino un abuelo que lo aceptara y lo amara tal como era. Antes de irse, Clara se detuvo en el umbral de la puerta. Miró a Julián por última vez y le dijo que aún tenía tiempo para cambiar, pero que el cambio debía venir desde lo más profundo de su ser.
Le advirtió que las palabras y los regalos no serían suficientes para reparar el daño hecho. Lo que Emiliano y Camila necesitaban era una transformación genuina, un acto de amor que demostrara que estaba dispuesto a dejar atrás su egoísmo y su orgullo. Cuando Clara se fue, Julián se quedó de pie junto a la puerta, sintiendo que el aire en la habitación se había vuelto más pesado. Sus palabras seguían resonando en su mente, cada una más dolorosa que la anterior. Se sentó en el sofá, con la mirada perdida, y comenzó a reflexionar sobre lo que debía hacer. Por primera vez, entendió que su camino hacia la redención no sería fácil ni rápido, pero sabía que no tenía otra opción si quería recuperar a su familia. Julián despertó una mañana con la sensación de que el peso del mundo había caído sobre sus hombros. Las palabras de Clara resonaban en su mente como un eco constante, cada vez más fuerte, como un martillo golpeando su conciencia. La sombra de sus acciones lo perseguía, recordándole que, aunque intentara ignorar el pasado, éste siempre encontraba una forma de regresar. Había pasado noches enteras sin dormir, atormentado por los recuerdos de lo que había hecho, por el vacío que sentía al saber que había perdido a Camila y Emiliano, y por la incapacidad de encontrar una solución que le permitiera aliviar el dolor que había causado. Esa mañana, al mirar su reflejo en el espejo, apenas reconoció al hombre que veía. Su cabello, antes impecablemente arreglado, mostraba mechones canosos que antes no estaban allí. Sus ojos estaban rodeados de ojeras profundas, y su semblante era el de alguien que había envejecido años en solo unos meses. Con un suspiro pesado, se dirigió a su despacho, donde lo esperaba una pila de documentos relacionados con su empresa. Durante décadas, esa mesa había sido su refugio, el lugar donde se sentía en control, donde tomaba decisiones que impactaban en cientos de vidas. Sin embargo, ese día, todo eso le pareció insignificante. Las cifras, las proyecciones de ganancias, los contratos multimillonarios, nada de eso tenía sentido ahora. Todo lo que había acumulado a lo largo de los años se sentía vacío frente a la pérdida de su familia. Fue en ese momento cuando tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida. No fue un acto impulsivo ni una respuesta a su remordimiento inmediato, sino el resultado de días y noches de profunda introspección. Julián decidió dejar la empresa que había construido desde cero. Sabía que para muchos esa decisión sería incomprensible, incluso absurda, pero para él era el único camino. También decidió vender una parte importante de sus propiedades y bienes, aquellas cosas que durante tanto tiempo había considerado símbolos de éxito pero que ahora veía como meras posesiones sin valor real. El proceso no fue sencillo. Cada paso que daba para desprenderse de sus bienes era un recordatorio de lo que había perdido. Cuando llegó el momento de firmar los documentos que oficializaban la venta de su lujosa mansión, sintió que su mano temblaba. Ese lugar había sido su refugio durante años, pero también un testigo silencioso de su arrogancia y sus errores. Al cerrar la puerta por última vez, se permitió un instante de nostalgia antes de entregarle las llaves al nuevo propietario. Con el dinero obtenido, Julián decidió establecer un fondo para apoyar a niños víctimas de abuso. Este fondo no era solo una forma de enmendar sus errores, sino también un homenaje a su propio pasado y a todos los niños que, como él, habían sufrido en silencio. Trabajó incansablemente para que el fondo se convirtiera en una realidad. Estableció alianzas con organizaciones especializadas. Contrató a profesionales comprometidos con la causa y dedicó largas horas a diseñar programas que pudieran marcar una diferencia real en las vidas de los niños afectados. Cada reunión, cada llamada telefónica, cada decisión que tomaba, le daba una sensación de propósito que no había experimentado en años. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Julián no podía ignorar que este gesto, aunque noble, no era suficiente para borrar el daño que había causado. Podía construir centros de ayuda, financiar terapias, ofrecer recursos, pero nada de eso cambiaría lo que Emiliano y Camila habían sufrido por su culpa. Esa realidad lo atormentaba constantemente, como una sombra que nunca lo abandonaba. Aunque muchos lo elogiaban por su labor filantrópica, él sabía que su motivación no era el reconocimiento público,
sino un intento desesperado de redimirse, de encontrar una forma de vivir con su conciencia. Un día, mientras revisaba los informes sobre los avances del fondo, recibió una visita inesperada. Camila llegó sin previo aviso, y su presencia llenó la habitación de una tensión palpable. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Julián la observó en silencio, notando cómo su expresión era un reflejo de emociones encontradas. Por un instante, pensó que tal vez ella había venido para reconciliarse, pero pronto quedó claro que ese no era el caso. Con una voz firme pero serena, Camila le dijo que se había enterado de sus acciones y que quería asegurarse de que fueran sinceras, no un intento superficial de limpiar su imagen. Julián escuchó sus palabras con atención, sintiendo cómo cada una de ellas lo atravesaba. Sabía que no podía pedirle perdón ni esperar que ella lo entendiera. Lo único que podía hacer era demostrarle con hechos que estaba comprometido con el cambio. Con voz temblorosa, le explicó las razones detrás de su decisión, cómo había llegado a entender el daño que había causado y cómo estaba dispuesto a dedicar el resto de su vida a intentar repararlo. Camila lo miró con una mezcla de escepticismo y tristeza, como si quisiera creerle pero al mismo tiempo supiera que las heridas que había causado eran demasiado profundas para sanar. Antes de irse, Camila dejó en claro que no buscaba reconciliación. Sus palabras fueron un recordatorio de que, aunque Julián estaba en un camino de redención, este no garantizaba recuperar lo que había perdido. Para ella, lo importante no era que él intentara recuperar su relación, sino que sus acciones fueran genuinas y no motivadas por un deseo egoísta de limpiar su imagen. Cuando la puerta se cerró tras ella, Julián se quedó solo en su despacho, rodeado de documentos y planes que, aunque importantes, no podían llenar el vacío que sentía. Sabía que el camino que había elegido era largo y difícil, pero también entendía que no tenía otra opción. Había perdido demasiado como para rendirse ahora. Con un suspiro profundo, se levantó de su silla y se preparó para continuar con su labor, decidido a demostrar, aunque fuera solo para sí mismo, que era capaz de cambiar. Julián pasó los días esperando con una mezcla de esperanza y resignación. Miraba constantemente su teléfono, con la vaga ilusión de que en cualquier momento recibiría un mensaje de Camila, alguna señal que indicara que le permitiría ver a Emiliano. Sin embargo, los días se convertían en semanas, y el silencio era ensordecedor. Cada día que pasaba era un recordatorio de las barreras que él mismo había levantado entre su familia y él, barreras que ahora parecían inquebrantables. El remordimiento lo consumía lentamente. Cada rincón de su casa estaba impregnado de recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Los juguetes que alguna vez compró para Emiliano estaban almacenados en un armario, cubiertos de polvo. Las fotografías familiares que adornaban las paredes habían sido retiradas, pero los clavos seguían allí, como cicatrices que recordaban lo que alguna vez estuvo. Julián evitaba esos espacios, pero en su mente no había refugio. Las imágenes de su hijo y su esposa lo seguían como un espectro, recordándole lo que había perdido. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, el sonido del timbre lo sacó de su ensimismamiento. No esperaba visitas, y nadie solía venir sin avisar. Al abrir la puerta, no encontró a nadie. Solo había un sobre en el suelo, sin remitente, con su nombre escrito a mano. Lo recogió con cautela, sintiendo una extraña inquietud. Regresó al despacho, cerró la puerta y se sentó frente al escritorio. Observó el sobre durante unos segundos, como si anticipara que su contenido cambiaría algo en su vida. Al abrirlo, encontró una fotografía. En cuanto la vio, sintió un golpe en el estómago. Era él, a los 5 años. La imagen lo mostraba con un moretón en la mejilla y una expresión que le resultaba dolorosamente familiar. Era una mezcla de miedo, tristeza y resignación, una mirada que conocía demasiado bien porque había pasado años viéndola en el espejo. Durante unos segundos, no pudo apartar los ojos de la fotografía. Parecía que el niño en la imagen lo estaba confrontando, exigiéndole explicaciones que no podía dar. Con manos temblorosas, dio la vuelta a la fotografía.
En el reverso, reconoció al instante la caligrafía de su padre. Era una letra firme, casi agresiva, que siempre había reflejado la personalidad del hombre que la había escrito. Las palabras que leyó lo dejaron sin aliento: la fuerza sin amor solo destruye. El significado de esas palabras lo golpeó con una intensidad que no había anticipado. Era como si toda su vida, todo lo que había sido y hecho, se condensara en esa frase. La voz de su padre resonó en su mente, trayendo consigo recuerdos que había enterrado durante décadas. Recordó las noches en las que lloraba en silencio, temiendo que su padre lo escuchara y lo castigara por mostrar debilidad. Recordó los días en los que se esforzaba por ser perfecto, por demostrar que era digno de su aprobación, solo para ser recibido con críticas y desprecio. La fotografía y las palabras en el reverso abrieron una herida que nunca había sanado. Durante años, Julián había evitado enfrentar su pasado, creyendo que al construir su propio imperio podía dejar atrás el dolor y la humillación. Pero ahora se daba cuenta de que todo lo que había hecho no era más que una extensión de ese ciclo de abuso. Había perpetuado el mismo patrón que tanto había odiado, infligiendo el mismo daño a su propia familia. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, incapaz de quedarse quieto. Las emociones lo abrumaban: culpa, ira, tristeza. Era como si el peso de su pasado y su presente se unieran, aplastándolo bajo una carga que ya no podía ignorar. Miró la fotografía de nuevo, esta vez enfocándose en el niño que alguna vez fue. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, la necesidad desesperada de amor y protección que nunca recibió. En ese momento, algo dentro de él se rompió. Julián se dejó caer en el sofá, sosteniendo la fotografía contra su pecho. Por primera vez en años, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No intentó contenerlas ni ocultarlas. Era un llanto profundo, casi primitivo, que parecía venir de un lugar que había estado reprimido durante demasiado tiempo. Lloró por el niño que había sido, por el hombre en el que se había convertido, por las personas que había herido y por las oportunidades que había perdido. Cuando finalmente se calmó, sintió una extraña claridad. Las palabras de su padre seguían resonando en su mente, pero ahora las veía bajo una nueva luz. La fuerza sin amor solo destruye. Esa frase no era solo una condena a su pasado, sino también una advertencia y una oportunidad. Aunque buscaba redención, entendió que nunca podría deshacer el daño causado. Lo que había hecho estaba escrito en la historia de su vida, y no había forma de borrarlo. Pasó el resto de la tarde en silencio, reflexionando sobre lo que debía hacer. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también entendía que tenía una responsabilidad hacia el futuro. El sobreanónimo, la fotografía, las palabras de su padre, todo parecía formar parte de un mensaje más grande, una última lección que debía aprender. Cuando cayó la noche, Julián se sentó en su escritorio y escribió una carta. No era una carta para Camila ni para Emiliano, sino para sí mismo. En ella, plasmó todos sus sentimientos, sus remordimientos y sus esperanzas. Escribió sobre el niño que había sido, el hombre que había llegado a ser y el hombre que aspiraba a convertirse. Al terminar, guardó la carta en el mismo sobre en el que había llegado la fotografía y la colocó en un cajón. Sabía que el camino hacia la redención era largo y que probablemente nunca alcanzaría el perdón que tanto anhelaba. Pero también entendía que, aunque el daño ya estaba hecho, aún podía trabajar para evitar que otros sufrieran lo mismo. Con ese pensamiento en mente, apagó las luces de su despacho y se preparó para enfrentar un nuevo día, con la esperanza de encontrar un propósito que le permitiera seguir adelante. Julián entendió que el legado que dejaría no serían sus empresas ni su fortuna, sino el dolor que había transmitido a su familia. Aunque nunca recuperó completamente la relación con Camila y Emiliano, dedicó el resto de su vida a enseñar a otros que el verdadero poder radica en el amor y la compasión. Su historia se convirtió en un recordatorio de que las heridas del pasado no deben definir el futuro, y que detener el ciclo del dolor es una responsabilidad que recae en todos nosotros.